¿Qué tal? Buenos días. ¿Se puede para acá? Ok, muy bien, con permiso. Voy a estrenar. ¿Qué tal? Soy el doctor Edgar Silva. Muy buenos días. Me da mucho gusto el poder estar aquí el día de hoy. Vivo aquí cerquita y desde hace mucho veía la universidad y llama la atención la infraestructura, llama la atención las carreras que tienen. Y pues es para mí un gusto estar aquí el día de hoy. Quiero hacer un reconocimiento a mi esfuerzo, a su esfuerzo, al de todos ustedes por hacer este evento. Ustedes y yo por estar aquí. El hecho de estar aquí nos va a ayudar a que tengamos herramientas para que podamos dar una mejor ayuda a las personas que nos busquen con la intención de mejorar su salud. Nomás para estar claro, tenemos aquí solamente estudiantes de psicología, ¿correcto? Ok, muy bien. Bien. Soy el doctor Edgar Silva, médico de la localidad, 10 años trabajando aquí en San Luis. El año pasado tuve la oportunidad de escribir un libro y el enfoque del libro es con medicina preventiva. La intención también de venir aquí es para hablar del enfoque médico sobre una situación que pasaba muy desapercibida y últimamente, gracias a la información que tenemos, el acceso todos, gracias a TikTok, a los reels, a los videos que hacen médicos, que hacen personal de salud, podemos tener información que nos permite llegar con el experto y decirle, oye, se me hace que se te olvidó ver esto, que nos permite a nosotros como profesionales de la salud decir, ¿saben qué? Esto lo voy a poner en mi cartera de preguntas para que no se me pase. Bien, el día de hoy es un tema específico, trastorno bipolar, pero vamos a empezar, como dicen, por el principio, por entender la enfermedad, qué es lo que me enferma, para poder saber qué es lo que voy a hacer para no tener esa situación en el futuro. Si me ayudan por favor con la primera diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a platicar en esta breve presentación? Es breve, de antemano les digo, es rapidito, pero muy sustancioso. Entonces, la homeostasis. ¿Alguna vez habían escuchado esa palabra? Levante la mano. Homeostasis, correcto. ¿Alguien se anima a darme una definición de homeostasis? Homeostasis es un proceso en el que el cuerpo entra en equilibrio. Correcto. Excelente, muchas gracias por la participación. Vamos a ver un poquito de qué es y qué pasa si se rompe. La triada ecológica es una herramienta que se utilizaba en epidemiología para el estudio de ciertas enfermedades infecciosas que hoy lo podemos aplicar a trastornos del área dental. Entonces vamos a ver qué es la triada ecológica y cómo la podemos utilizar. Las complicaciones, ¿para qué me sirve conocerlas? Porque es a donde no quiero llegar. Voy a hacer todo el esfuerzo y todo el abordaje directamente para evitar que lleguemos a un punto en donde se den complicaciones. Tenemos también el tema de las comorbilidades. Otra morbilidad, estamos hablando de definición epidemiológica, es de que está enfermando la gente, mortalidad de que está muriendo, morbilidad de que está enfermando. Comorbilidad son enfermedades que van paralelas y no necesariamente tiene que haber relación entre ellas. ¿De qué nos sirve? Si tengo un paciente con una enfermedad, aunque no vaya en el enfoque, hay que buscarle por el otro lado. Y muchas de las veces jugamos el ping-pong, porque llegan con el doctor, pero tienen un tema psicológico. Y si el médico no tiene la capacidad de identificarlo, y si no tiene un aliado como ustedes, no le va a dar el mejor abordaje. Y al revés, llegan con el psicólogo, y si no tienen en mente esas partes médicas, puede ser que estén haciendo un gran esfuerzo y que estén haciendo todo lo que está en sus manos, pero faltaba ese plus. Nada más quitar la piedrita que estaba impidiendo que el carrito del bienestar anduviera. ¿Está bien? Entonces eso es lo que vamos a platicar. Ya dijimos una introducción bipolar, polaridades, de extremo a extremo, desde andar con una manía o hipomanía muy acelerado, eufórico, a una depresión. Eso es. Clasificaciones las vamos a mencionar más adelante y el tema y el aspecto psicológico, que eso es lo que más les compete, pero esto viene a nutrir. Y el día de mañana, si yo sé un poquito de otras áreas, me voy a poner con igual y la gente me va a buscar a mí. Para eso estamos aquí, herramientas y tener información para dar la mejor atención. Bien. Se ha visto un incremento en el diagnóstico, los doctores duplicaron el diagnóstico que tenían de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Otra vez, la información ya anda por ahí. Ya empezamos a ver, como decimos en el área de los negocios, yo tengo una maestría en gestión de servicios de salud y al final de cuentas es administración. ¿Pero qué es esto? Un área de oportunidad. Ahora que van a ingresar,
si ven, si estudian, si se dan cuenta que un área está desatendida, que no están poniendo enfoque, eso se llama un área de oportunidad. Y eso es trabajo para nosotros el día de mañana. Bien. Se hizo 6% el doble en consulta y en los hospitales cuádruple, pasó del 10% al 40%. O sea que estamos diagnosticando más. Ya lo vemos, decía una maestra en el internado cuando estaba en el hospital. Tienen que estudiar, porque si no las cosas te pasan por enfrente y ni cuenta te das. Uno no ve lo que no sabe. Bien, entonces esa es la importancia de estar aquí el día de hoy. Esto, otro de los datos que yo les quiero compartir. Cuando hablemos hay que hablar aterrizado y hay que hablar con fundamentos en base científica. Es lo que nos toca a nosotros. Acá está el artículo de donde yo saco esta información que dice manejo y comorbilidades de los trastornos bipolares en la infancia y adolescencia. Me basé en la información que tienen para poderles hacer esta presentación. Yo también vengo a aprender. Entonces, si hay alguna aportación, no se detengan. Esa es la intención de este tipo de dinámicas. Bien, me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, excelente. Como grupo, la compañera ahí respondió y sacan de ese, es el equilibrio. ¿Qué pasa si se pierde el equilibrio? Se traduce en enfermedad. Entonces, la homeostasis son esos mecanismos regulatorios que tiene el cuerpo en el que le permite, no que esté fijo como si fuera un metal, como si fuera un diamante, una roca dura. No, tiene esas variaciones, pero el cuerpo las puede amortiguar. ¿Cómo? Por medio de fluctuaciones en la temperatura, en los líquidos corporales, en los minerales, en la sangre para regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Esos mecanismos reguladores, estoy hablando de unos muy básicos, se van hasta lo más, lo mínimo, hasta lo microscópico, y podemos hablar de buffers o amortiguadores bioquímicos que ayudan a que el cuerpo no pierda el equilibrio a nivel tan pequeño como es la regulación del pH. Entonces, tenemos la homeostasis, salud. Que dice, no quiero tener la salud. La salud, pues, no es algo que llego yo a comprar en la tienda. La salud es algo intangible. Entonces, vamos viendo la definición que es. Entonces, estar en un estado de salud es estar en un estado de equilibrio. ¿Qué es lo que tengo que buscar cuando no tengo ese estado de equilibrio? Los mecanismos reguladores y una ayuda, si se ocupa, externa para poder volver a ese estado de salud. Recuperar mi salud, tener equilibrio. Hoy todos queremos gozar de tener buena salud. Entonces es importante, si eso queremos, vamos a ir viendo qué tengo que hacer para poderlo hacer. ¿Bien? Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bien. La triada ecológica, ¿sí alcanzan a ver? ¿Bien? ¿Sí? Ok. La triada ecológica se utilizaba inicialmente para enfermedades infecciosas. Y les platico así de manera general. Se trata de 3 elementos importantes que se dan en la enfermedad. Esos 3 elementos se conjugan y favorecen que haya un desequilibrio, favorecen que se haga la pérdida de la salud, que se haga la enfermedad. ¿Cuáles son esos? Uno es el agente causal. El nombre lo dice, el agente que causa la enfermedad. Algo con potencial de causar enfermedad es un agente causal. Y aquí decían el clásico ejemplo de la gripe. Agente causal, el virus. Ok. Huésped es el otro elemento. Abocados al mismo ejemplo. El huésped, pues, es la persona, es el paciente, es quien pierde el equilibrio. Entonces, el huésped es la persona que tiene la capacidad de enfermarse. Y por último, el medio ambiente. El frío, lugares cerrados, predisponen que un agente causa enfermedad. Y así lo veía la epidemiología, buscando fortalecer los elementos para evitar esa pérdida del equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que dijeron? Espérate, no nada más son los microorganismos los que causan la enfermedad, también hay otros factores, y hoy por hoy podemos hablar como agentes causales, algo bien importante, y que les compete, que son aspectos psicológicos, alteraciones psicológicas, el estrés, la ansiedad, cuestiones de larga evolución, van a funcionar como un agente causal. Si a eso le sumamos lo del huésped, que tenga alguna vulnerabilidad. Ahora,
¿Qué quiere decir eso? El huésped tiene la capacidad de defenderse. Yo voy caminando, pasa una persona enferma, me pasa y me pega todos los virus. Yo tengo también defensas. Y va a depender de mi susceptibilidad. O sea, qué tan vulnerable soy si me enfermo o no. ¿De qué depende esa susceptibilidad? De dos factores muy sencillos. Uno es la resistencia. La resistencia que tiene el cuerpo. Perdón. Y el otro es la inmunidad. De acuerdo a esa persona que iba a enfermar, qué tan resistente y qué tan fuerte tenga su inmunidad si se desarrolla la enfermedad o no. Claro, hay factores en donde si la gente y el medio ambiente actúan de una manera muy importante, muy imponente, por más fuerte que esté yo, pues no se va a poder prevenir la infección, pero se trata de estar en la mejor condición para lo que alcance a quitarme la enfermedad. Las veces que alcance a librarme de esta pérdida del equilibrio, del balance de la salud, pues que lo puede evitar. Y por último, el medio ambiente. El medio ambiente, hablamos del clima, ya lo mencionábamos, la altura, también una altura nos puede funcionar como un detonante para ciertas enfermedades. Y bien importante, porque esto no estaba aquí. De un tiempo para acá, de un par de años para acá, ya se hace un énfasis y un enfoque en el medio ambiente social. Entonces, ¿por qué nos compete el entender que la enfermedad se da en tres factores? Porque si yo identifico un factor del medio ambiente y me enfoco y lo quito y me caso con la idea de que ese es el detonante, voy a estar dejando de lado al huésped y todo lo que compete, que también hablamos de una estructura genética. Y resulta que la enfermedad que venimos a platicar tiene un aspecto genético muy importante. Otra de las cosas del paciente, decíamos de inmunidad, que va a estar definida por el estado de nutrición, que va a estar definida por el estado mental y por los hábitos personales. Ahora, yo les quiero compartir que aquí estamos viendo la relevancia del apoyo que tenemos en el sector médico con los profesionales como ustedes. Psicológicos, agente causal. Y me afecta al huésped y me afecta al medio ambiente. Entonces, pues tenemos que ver a los pacientes como un todo, como un entorno, como esa parte, como si fuera un jueguito que se me está yendo la pelota para acá. No, pues voy a atender más, va para el lado del ambiente. Lo trabajo. Fíjate, se está debilitando el huésped. Lo trabajo, manteniendo en el centro a ese paciente, tratando de que tenga ese equilibrio, que quede con su salud correctamente. Bien, continuamos entonces nada más en resumen, pérdida de la homeostasis en el cuerpo, pues nos va a dar la enfermedad. Vamos a ver el que sigue, por favor. Y esto es, ya se ve un poquito más gráfico, sinatría ecológica. Aquí está mi paciente, entonces tengo que ver que no hay un agente causal que lo esté abordando. Tengo que ver en la cuestión del medio ambiente, que esté adecuado. Ya decíamos la cuestión social, personal, laboral. Y el huésped. A ese paciente le voy a poner a hacer ejercicio y hay que mejorar la alimentación para que ayude a fortalecer el tema en el sentido del equilibrio que estamos buscando. No se trata de ser estrictos con uno mismo. ¿De qué es lo que se trata? De dar un paso hacia un estilo de vida más saludable día con día. Y eso hay que hacerlo para nosotros y hay que transmitirlo para nuestros pacientes. Ya las corporaciones tienen mucho dinero y son dos, las que nos enferman y las que nos curan. Y los dos son multimillonarios, las que nos enferman por medio de comida chatarra, por medio de vendernos servicios que nos sirven, por medio de formarnos hábitos que no son saludables. Ya tengo la enfermedad, híjole, pues ya me quiero curar. Ahí voy al doctor y me saco una receta de miles de pesos para atender esa situación que se fue yendo con el tiempo. Entonces, creo yo que hasta inclusive por cuestión económica ya tenemos que cuidar la salud. Y yo diría por política, ¿sí? No es justo que se estén haciendo esas ventas de productos milagrosos, ese engaño, esa estafa en el área de la salud. Y que el enfoque de esto no se esté dando. Yo no veo ningún anuncio en la tele de esto que nos toca a nosotros. Publicidad de boca en boca y por lo menos asegurarnos que nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros pacientes y nuestros familiares tengan esta información.
y la pueden utilizar para tomar las mejores decisiones todos los días. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Decíamos ya del factor del huésped, y aquí es una diapositiva solamente para hablar de eso, la genética. ¿Qué es la genética? La herencia, lo que me toca. Eso ya yo lo traigo conmigo en la mochila de vida en mi cuerpo. Entonces hay factores genéticos, pero espérense, también hay factores ambientales que contribuyen y definen la presentación de la enfermedad. Entonces quiero ser también claro con esto. No es lo mismo tener una enfermedad diagnosticada en su etapa temprana con un tratamiento oportuno que me ayuda a minimizar el riesgo a largo plazo, que me ayuda a mejorar mi pronóstico, a cuando yo me doy por entendido que como ya tengo una cuestión hereditaria, estoy sentenciado a tener una enfermedad. No es lo mismo una enfermedad en donde yo hago todo el enfoque y el abordaje para minimizar los daños colaterales, cuando me hablan de que hay una herencia muy fuerte, a cuando no hago nada. Esa enfermedad, quien se preocupe y quien se atienda, va a detonar de una manera, y quien lo deje libre, quien no haga el esfuerzo de la salud, le va a detonar más fuerte. Las consecuencias a la salud van a ser más severas, y el pronóstico, que es como espero que le vaya a mi paciente a corto, mediano y a largo plazo, el pronóstico en esos que no se cuidan por pensar que están sentenciados por una cuestión hereditaria, el pronóstico va a ser malo. Entonces, conciencia. Las recomendaciones que estamos buscando hacer es que seamos conscientes de la situación, ¿verdad? Heredabilidad, la más alta de las enfermedades mentales. 85% más o menos, ahorita nos van a hablar un poquito más de eso. 7 veces mayor en familiares de primer grado. Entonces, pues si yo tengo mis hermanos, mis padres que tienen esta situación, es importante que me preocupe, no, que busque todas las herramientas que estén a la mano para tratar de hacer el enfoque y fortalecer, decíamos, el huésped, y evitar factores ambientales, factores agentes externos que me puedan contribuir a sumarle a esto que ya viene conmigo. Bien, ahora eso es en cuanto a la genética. El riesgo de padecer trastorno depresivo mayor se duplica en estos pacientes. Ahorita me van a ver si me corrigen ese dato, que me pueden orientar un poquito más, pero este es a grandes rasgos lo que manejamos en medicina. Entonces tenemos que buscar en un paciente que tiene el trastorno bipolar, que tiene la herencia, tenemos que deliberadamente hacer las preguntas y buscar depresión. Ahora, esa es la genética, es lo que viene, eso no lo puedo modificar. Y ahora viene algo más nuevo, viene después de los 2000, no es tan nuevo de ahorita, reciente, pero es lo más novedoso, y es la epigenética. La epigenética, vamos a hablar del gen, ¿verdad? Del ADN. Esto es lo que viene, ya lo trae uno impreso. Una patita es de la mamá, otra patita es del papá. Y ahí viene todo lo bueno, las características que nos parecemos, pero también vienen enfermedades y predisposiciones hereditarias. Eso es la genética. Y ahora tenemos la epigenética. ¿Qué es la epigenética? También son cuestiones hereditarias, son situaciones que se heredan, pero que no tienen que ver con un cambio en la estructura del ADN. Esto me ayudó mucho la primera vez que lo escuché, este ejemplo que les voy a decir. Imaginemos la genética como el lenguaje, ya decíamos, como una palabra, y a la epigenética como los acentos en el lenguaje. Entonces, no es lo mismo decir continuo, continúo o continuó. Gramaticalmente el acento nos cambia la definición y la expresión de la palabra. ¿Qué es lo que pasa con el ADN? Existen elementos que me van a cambiar la expresión sin cambiarme la estructura de mi ADN. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Estás hablando de herencia, estás hablando de ADN. La cuestión que la epigenética son 2 puntos importantes. Uno, yo puedo no tener factores epigenéticos, es decir, mi herencia venía sin enfermedad,
y por mi medio ambiente, decíamos, por decisiones del huésped o porque me enfrento a alguna gente, veíamos en la tarea ecológica, empiezan a surgir factores epigenéticos que me detonan a mí una enfermedad hereditaria, pero que no venía de mi familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo se la puedo heredar a mis descendientes. Entonces ya no aplica eso de que no voy a cuidar mi salud, pues porque es mi cuerpo. Ya no aplica eso. Entonces hay que tener mucha conciencia. Ahora, ¿qué es lo otro que es importante de saber? Yo vengo con una herencia epigenética. Mis padres, abuelos, venían con un ADN correcto, pero tomaron decisiones, hábitos no saludables, un ambiente que no era adecuado, se enfrentaban con agentes causales como el estrés y la ansiedad crónico. ¡Pum! Detona ahí un acentito, un factor epigenético sin modificar el ADN. Yo nazco con él. Si yo tomo las decisiones correctas, si yo tengo, otra vez sobre lo mismo, medio ambiente adecuado, el agente estrés y ansiedad controlado, huésped lo más fuerte posible, eso me va a ayudar a que se resuelva esa situación. Y a manera muy general, se puede quitar un factor epigenético por las modificaciones que hace un paciente. Con esto que les platico, ¿alguna duda que tengan? O sea que se podría decir que el epigenético podría como llegar a ser reversible. Tiene una característica de reversibilidad. Sí, sería tal vez no lo más correcto decir que se quita como tal, pero se modifica y puede modificarse hacia el lado de la salud por medio del entorno. Mejorar todo lo del paciente, evitar agentes y el medio ambiente que sea el óptimo y correcto. Eso es lo que se entiende a la hora de que podamos. No vamos a salir aquí como un genetista experto, pero sí por lo menos poderle transmitir a mi paciente precisamente eso. Sabes que las decisiones que tomes todos los días, aunque tú ya tienes con una carga genética que te heredaron y vas a pasar, hay otros factores que sí dependen de ti. Y ese depende de ti. Buenas decisiones, hábitos saludables, y se quitan esos factores. Malas decisiones, hábitos no saludables, y ese factor epigenético ahí va a estar, y muy probablemente va o detonar una enfermedad o agregar más factores epigenéticos que a lo mejor no se reflejan en mí y se reflejan en unas siguientes generaciones. ¿Alguien más? Acá. Una pregunta, sí, Es adelante. similar mi pregunta. Yo, más bien mi duda es a cuántas generaciones podríamos corregir eso, ¿no? Porque, digo, si ya la primera generación viene por genética y la segunda lo hacemos bien, ya la tercera pues a lo mejor no lo va a tener, pero si ya son varias generaciones y ya es genético, aún se puede corregir. Sí, en los factores, no tendría la respuesta específica de cuántas generaciones. Lo que sí te puedo comentar es que puede llegar el punto en el que si yo tengo el factor epigenético, a lo mejor en mí, como generación, no me toca que se quite, pero sí me va a ayudar a que no se detone en mí. Entonces sí puede pasar por varias generaciones y teóricamente, esto está en estudio todavía, pero teóricamente se habla de la tendencia a que esos factores se vayan retirando. Entonces sí, quiero decir claro, sí hay una cuestión que está en estudio sobre la reversibilidad de los factores epigenéticos. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Por ejemplo, específicamente hablando de diabetes, que se dice Sí. un lado que es genético y otro lado que no lo es, Así es. pero supongamos que es vamos a decir que es genético. Sí. Si mis abuelos, mis papás tuvieron diabetes, pues yo tengo una vida saludable, hago ejercicio, le bajo los niveles de azúcar y a lo mejor no se me desarrolla, pero no significa que yo a mi gen no se lo vaya a dar a mi hija, por ejemplo, ¿no? Que si ella no tiene una vida saludable, pues sí se le puede desarrollar. Correcto. Ahí en el ejemplo que me dices de un paciente que tiene diabetes, entonces tenemos a la madre que tiene la herencia de la abuela, ¿verdad? Y estamos hablando de la hija. Entonces, esa paciente que queda en medio, antes de que tenga a su hija, ¿no? Estamos viendo los cambios antes de que tenga la descendencia. Ese factor genético ya lo va a tener, pero las condiciones, y vamos a quitar esto de genética y epigenética, hablando en el entorno, regresando a la teoría ecológica. Si yo, aún teniendo ese factor genético, no tengo un detonante, puede que yo termine mi vida y nunca tuve problemas con eso. Pero ahí entra algo que ya nos compete para el tratamiento integral, que es el entorno
familiar del paciente. Porque ese paciente, si trae una cuestión genética y nace en una familia en donde hay esos hábitos que llevaron a las familias, a las generaciones superiores de enfermedad, y no se han cambiado, eso sí es un caminito a que los pacientes desarrollen la enfermedad. Entonces, esos factores epigenéticos todavía están en estudio y se hablan de un detonante que me predispone. Y aparte está el paciente sano. El paciente que nomás su papá era diabético y él no tiene factores epigenéticos de riesgo. Mis decisiones que tome me van a conducir al camino de la salud o al camino de la enfermedad. Entonces, en la diabetes pasa algo muy curioso porque glucosa de 101, de 111, te pasas por 1 y el paciente ya cree que ya le estamos llevando al hospital y ya empieza a hacer su hoyito. No, tranquilo, espérese. Esa es nada más una condición, una situación, una vulnerabilidad. Entonces, pudiéramos hablar, a lo mejor así sin saber, vamos a hablar como ejemplo, un factor epigenético que le condicione que no metabolice bien los carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues tratar de tomar las decisiones. Y regresando a la pregunta, si yo tomo esas decisiones, sí voy a heredarle a mi descendencia el factor genético, pero si yo le ayudo con el entorno, volviendo al ejemplo de la triada, con el medio ambiente, que me ve haciendo, que le pongo a hacer ejercicio, que come, el estrés, ansiedad, la descendencia no tendría por qué tener enfermedad. Hay enfermedades genéticas que dan sí o sí, independientemente de lo que uno haga. Entonces, parte de lo que yo les quiero platicar es que hay un factor, y esto lo van a estar escuchando, factor epigenético que predispone a la aparición de la enfermedad del trastorno bipolar y va asociado a la cromatina. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahorita, detonantes. ¿Y por qué nos interesa saber eso? Pues porque si los estudiamos, podemos ya no prevenir la enfermedad, pero sí saber que esa persona tiene una condición que lo hace vulnerable. ¿Y qué vamos a hacer? Fortalecer todas las otras áreas. Si el huésped, que es lo genético, ya tiene una predisposición, fortalecemos el medio ambiente y evitamos enfrentarnos a agentes que detonen la enfermedad. Ahora, ¿se puede evitar la enfermedad? Depende, sí, depende de muchas cosas. Lo que sí les puedo decir que sí o sí, ese paciente sí va a tener una enfermedad leve, pues a lo mejor no la tiene. Y si va a tener una enfermedad severa y tomamos las medidas, muy probablemente se van a minimizar los daños colaterales. Esa es la ventaja de saber. Entonces, si yo tengo un factor genético o epigenético, o si yo identifico en mi paciente un factor genético o epigenético, tengo que reforzar las otras áreas. Eso es lo que me gustaría nos llevemos de aquí el día de hoy. No es una sentencia, el tener una cuestión genética es una predisposición. ¿Bien? Okay. Entonces, decíamos hasta dónde influye la herencia y la enfermedad familiar. Tiene una influencia muy importante, pero no es el determinante per se. O sea, no es el determinante solamente. Bien, vamos a poner el siguiente, por favor. Ahora decíamos, un paciente, así lo vamos a poner sencillo. Cuando veo un paciente con trastorno bipolar, ¿qué debo de buscar? Enfermedades que se asocien. ¿Por qué no está mejorando mi paciente? Pudiera ser que tenga una comorbilidad. Y a lo mejor es de aquí para allá y yo me asesoro con ustedes porque tengo un paciente con diabetes que no mejora. No mejora, pero detecté que hay un foco de una situación psicológica. Hay que hacer abordaje integral. Y al revés, un paciente que no mejora de su situación del trastorno bipolar, hay que buscarle, porque a lo mejor algo está pasando. Comorbilidad, cosas paralelas. Ahora, ¿qué tiene que ver el trastorno bipolar con unas situaciones? Una es metabólica, de los huesos, muscular y nerviosa, cardiovascular, endócrina, pues directamente nada. Pero al momento de ya analizar, es un paciente que tiene un trastorno bipolar, pues tiene un entorno que a veces no es lo más favorable posible. Maneja niveles de ansiedad y estrés elevados. Y la misma definición de la enfermedad, depresión y euforia, están en los polos. Eso no permite también muchas veces que lleven una vida o una buena calidad de vida. Entonces, ¿qué pienso yo? Ese paciente por ansiedad va a estar comiendo, o a lo mejor no iba a comer, o a lo mejor va a tener nada más sedentarismo,
va a estar guardadito en su casa, entonces empieza a desarrollar obesidad, hipertensión, diabetes, alteración de triglicéridos. Eso es el síndrome metabólico. Ah, pues ya me hace sentido. Entonces sí es cierto, una cosa pudiera llevar a la otra, aunque sea de manera indirecta. La diabetes por sí sola también. Ahora, osteoporosis, un paciente que tenga un trastorno bipolar, probablemente ni va a salir, ni va a andar activo, y resulta que al salir al sol, la piel absorbe los rayos UV2 y los metaboliza para poder absorber la vitamina D, crear en el cuerpo vitamina D, y de esa manera que la vitamina C se absorbe en el hueso. Ah, pues ya empiezo a entender también el cómo puede influir una cuestión psicológica en el desarrollo de una enfermedad que nada tiene que ver directamente. Otra vez, indirecta, me hace sentido. Fibromialgia, una enfermedad que no se sabe la etiología específica, decimos multifactorial, y se asocia mucho estrés. Perfectamente me hace sentido que un paciente ande batallando con esto, si en el entorno de su día a día no está de la mejor manera. Enfermedades cardiovasculares, infartos, embolias, hipertensión, alteraciones propiamente del ritmo, enfermedades que se asocian a estrés, otra vez, estrés, ansiedad y enfermedades endócrinas. Una gripa me puede dar una tiroiditis inactiva y llego yo con mi paciente, con mis estudios de rutina. ¿Qué pasó? Tiroides alterado y andamos con un susto. Una gripita nada más. Entonces, me hace también mucho sentido que un paciente tenga una alteración de tiroides, en la mujer de las cuestiones hormonales, en el hombre de fertilidad, problemas inclusive asociados a testosterona y problemas ya que se reflejan en otra área que es la sexualidad. Mismo en torno al paciente secundario a un trastorno mental. Entonces, la calidad del paciente se ve deteriorada, pero no nomás la calidad, es la calidad, y volvemos a lo mismo, el equilibrio. Se pierde el equilibrio, se pierde la salud. Y si el carro lo prendemos y no le echamos, siempre lo traemos con bien poquita gasolina y le echamos, checamos el aceite, va a llegar el punto en que un día de esos, pues no va a prender. Hay que cuidar nuestro carro y hay que brindarles todas las herramientas a nuestros pacientes, porque ellos van con nosotros para cuidarse. ¿Bien? Entonces, la obesidad se asocia a peores resultados específicamente, eso es algo médico, al uso de litio y quetiapina. Otra vez, la asociación, un intestino, porque tenga mucho irritante, muchos carbohidratos, no va a absorber igual el medicamento. Y la complicación más importante, el suicidio. Así es como lo dejamos por el momento, vamos a verlo a profundidad enseguida. Y la comorbilidad. Con esto de la comorbilidad, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Muy bien. Con lo que llevamos hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, ¿qué sigue? El tratamiento. Aquí les puse los medicamentos. En medicina, pues de manera muy general, utilizamos estabilizadores del estado de ánimo. Tienen unos ejemplos: litio, ácido valproico, carbamazepina, antipsicóticos, olanzapina, risperidona, por mencionar algunos, antidepresivos. Entonces ya estamos viendo pues, de qué se trata. Farmacológicamente, hacer una regulación del estado de ánimo, controlar las crisis, tanto cuando sean eufóricas como cuando sean depresivas. Y aquí están los antidepresivos, el grupo. Y utilizamos la asociación de fármacos. Ahora, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? En todas las enfermedades tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Cada día se está usando más el tratamiento no farmacológico. Sin embargo, hay la idea en los pacientes que una pastilla me va a regular una situación. Yo quiero decirles desde ahorita, no es así. ¿Sí? Una pastilla se utiliza como un ayudante para que con todos los elementos externos e internos podamos abordar y ayudar a que se recupere la salud. Entonces, cuando llega un paciente conmigo, agarrando el ejemplo de diabetes, un descontrol del azúcar, dice: doctor, es que me salió alta el azúcar, súbame la dosis. Pues ese sería el automático. Pero sí es importante nosotros poder sentarnos y decir: a ver, vamos a analizar qué está pasando.
si podemos tratar eso sin modificar el tratamiento farmacológico, es decir, con dieta, con activación física, pues eso es lo que vamos a hacer. Esa es la recomendación. Aquí pasa lo mismo. No hay tratamiento que esté completo sin el área de tratamiento no farmacológico. Entonces, como médicos, tenemos que saber y tenemos que estar conscientes de que esto amerita un abordaje multidisciplinario. Como médicos generales, tenemos que saber que el psiquiatra va a estar ocupado y a lo mejor no puede tener en el primer momento, por lo que me tengo que capacitar para por lo menos identificar y hacer diagnóstico. Y lo que me debería competir es dar tratamiento de inicio y su referencia al especialista. Y la referencia del especialista que yo hago en la práctica del día a día son dos: psicología y psiquiatría. Considero que en ese entorno debe de ser, junto con el nutriólogo, un abordaje multidisciplinario para ayudar a que el resultado que buscamos sea lo más favorable posible. ¿Bien? Sí, por favor. Con esto terminamos esta plática del trastorno bipolar desde la perspectiva médica. Espero que les pueda contribuir un poco esto que les platico a armarse para poder hacer esto que ya están haciendo, que es el enfocarse en el área de la salud, el atender pacientes, bueno, que lo puedan hacer de una mejor manera, que tengan más herramientas, más información y que esto lo puedan pasar a sus pacientes. Que podamos ver si algo siguen así, que lo sigan haciendo, y si no, que lo empiecen a hacer, a ver al paciente como un todo, como un entorno. Sí, revisamos y preguntamos, pero también para acá. Decíamos medio ambiente y para acá decíamos el huésped, la triada ecológica. Sin más que agregar, les agradezco mucho su atención. Es para mí un honor estar aquí en la universidad. Los invito, si voy a poner esta información en las redes, y si gustan seguirme, les agradecería un like, una suscripción. Ahí tenemos los canales de Instagram y de YouTube, en donde estoy compartiendo información. Y tenemos a la venta el libro, el Manual de la Salud, que es un manual que tiene información con un enfoque preventivo, es dirigido hacia los pacientes y es con la intención también de, como médicos, sembrar esa semillita, porque ahí van a venir cosas de salud. El simple hecho de comprar algo que es para mi salud ya me hace que hoy hice algo. Todavía si lo leo, aparte de comprar, me va a dejar herramientas y me va a dejar también métodos que me van a ayudar. Y también es como dicen, meter hilo para sacar hebra, en el sentido de que ahí vienen informaciones iniciales, como por decir, uno de los temas es sobre hábitos atómicos, el libro. Pues esas son herramientas, hay herramientas que podemos usar para nuestros pacientes. Entonces le repito, sí, adelante. El libro está en la librería Nómada de San Luis, en el rinconcito de la lectura, están en Instagram, y el día de hoy traemos aquí a la venta en 100 pesos quien guste comprarlo. Y les decía que está el QR, de mi parte sería todo. Muchas gracias.